siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un icono gótico por excelencia, porque ella fue como el boom del momento, y estamos hablando de Siouxsie Sioux. No sabéis lo que me ha costado pronunciar esto, luego vendrá un hater a decir me lo has pronunciado mal. Yo con mi dislexia y haciendo todo lo posible, y al final, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hablar, no sé, voy a ponerle otro nombre. Susan Janet, que es su verdadero nombre. Pues la primera vez que yo la vi, para los nuevos en el canal, la gente ya sabe que yo empecé más bien el punk y que yo era súper fan de los Sex Pistols. Obviamente yo los conocí después, cuando ya los Sex Pistols pues no existían, cuando Sid Vicious ya había muerto, pero bueno, fue cuando yo lo conocí porque era niña y estuve locamente enamorada de Sid Vicious hasta mi preadolescencia, a los 13-14 años. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque Susan, la primera vez que yo la vi fue en estos documentales que echaban de Sid Vicious, de los Sex Pistols, en un programa que echaban, ¿vale? Porque ella fue, los Sex Pistols fueron a un programa de televisión y ella era pues una de las que, digamos, es que tenían como un grupo de... ¿Cómo se llamaban estas? Pues es que era un grupo en específico que se llamaba Broadlane Contingent, que Broadlane era porque era un barrio del suburbio, porque ya sabes, los Sex Pistols se tenían que... como que no podían su música cantarla por cualquier sitio, y aparte es que cada vez que cantaban la liaban gorda, entonces como que les prohibía mucho cantar en muchos sitios. Pero Siouxsie siempre les acompañaba a todas partes, y en este programa de televisión ella fue muy importante porque empezaron, bueno, los Sex Pistols, sobre todo el cantante John, empezó como a ponerse un poco... Pues es que en realidad luego lo ves con perspectiva con los años y dices, joder, qué cantidad de capullos, ¿no? Incluso cuando ves la serie dices, joder, es que eran unos capullos. Pero bueno, lo que ellos reivindicaban y tal, pues estaba muy bien, sobre todo la parte... sobre todo de John, ¿no? Aunque luego el manager les utilizara un poco y tal. Os recomiendo muchísimo ver la serie. No recuerdo cuándo la echaron, no creo que hace tanto. O puede que sí, no sé, conforme la echaron, como buena, sigo amando a Sex Pistols. De hecho en mi playlist siempre hay una canción de ellos, aunque tienen pocas, pero les amo, ¿vale? Entonces aquí aparece Siouxsie y John está siendo pues vulgar como siempre, y Siouxsie en modo de sarcasmo le dice, estaba deseando conocerte, Bill, que era el nombre del presentador. Y entonces Bill le dijo, luego nos vemos, y a partir de ahí se monta la gorda. Porque empezó a decirle, eres un viejo, John empezó a decirle, eres un viejo verde, eres un cerdo, no sé qué, porque Siouxsie era muy joven, mucho más joven que él, ¿vale? A partir de ahí, como que mucho foco se puso en Siouxsie, ¿no? Porque era una chica que, bueno, en aquel entonces como que la moda, las chicas solían raparse el pelo, llevaban medias rotas, como vestimenta muy llamativa que no... Había ropa que era como súper sexualizada, hoy en día se diría, ¡ay, qué sexualizada! Pero entonces era para romper esa sociedad conservadora que había en Inglaterra, ¿vale? Sobre todo en Londres y tal. Entonces, de repente Siouxsie se presenta como con un maquillaje diferente, una estética un poco diferente, y esa actitud entre divertida, coqueta, pero al mismo tiempo maliciosa, pues hizo que muchísima gente se fijara en ella. Y aquí es cuando el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, que también hay una película de los Sex Pistols desde el punto de vista del representante, bueno, pues Siouxsie tenía a su gran amigo, Steven Severin, y fue con el que empezaría pues a hacer como colaboraciones y tal. Y a través de este manager, pues Siouxsie es cuando empezó a surgir. ¿Qué hacía de ella diferente? Bueno, a ella le gustaba muchísimo la moda. Pero ella empezó a hacer bueno, es que esto me está recordando a un directo en el que reaccionamos precisamente de otro youtuber, donde él decía que la moda fetiche era una forma de sexualizar la moda gótica. Nada que ver, ¿vale? Porque, de hecho, por eso hay muchas veces que muchas cosas no las puedo decir en el directo porque van a aparecer en futuros vídeos, y siento que si las digo en directo luego pierde gracia el vídeo. Entonces, claro, en ese momento no pude decir que de hecho Siouxsie, ella, la moda que ella seguía y en la que más o menos estaba moviendo, era porque a ella le gustaba el rollo de la esclavitud, del fetiche, el cuero, ¿sabéis? Los azotes. A ella le iba un poco ese rollo. Entonces ella quería que su estética estuviera marcada bastante por el hecho de hacer como de mujer dominante, ¿no? Dentro de lo que sería el BDSM, porque es cierto que el BDSM y la subcultura gótica van bastante ligados, de hecho, ¿vale?
Sí es cierto que no todas las personas BDSM son góticas, ni todos los góticos les gusta el BDSM, pero en cuanto a estética y digamos un poco como la forma de pensar y la diversidad, el ser ecléctico y todo esto, sí es algo que está muy metido pues en ambas subculturas o en ambos ambientes. La cuestión es que ella efectivamente empezó a crear un maquillaje que la hacía más llamativa. Ella no buscaba estar fea ni ser tan reivindicativa. Ella buscaba sentirse fuerte, poderosa, ¿sabes? Porque se había creado ya anteriormente esa imagen de ella, pues de una mujer que efectivamente tenía mucho que ver con lo que es una domina en el BDSM, ¿no? Una mujer que puede ser tremendamente coqueta, tremendamente inteligente, pero que al mismo tiempo puede soltar una malicia increíble, ¿no? O puede ser, pues eso, muy pícara. De hecho, os recomiendo ver la serie porque en la serie una de las tiendas que, bueno, en realidad solo aparece esa tienda en la serie. Esa tienda fue un foco donde iba pues muchísima gente a buscar la ropa y fue precisamente, como ella formaba, era parte del grupo, este grupi más apegados a Sex Pistols que acompañaba a todas partes, como digo, incluso a los programas de televisión, pues en esta tienda fue donde básicamente trajeron como ropa como muy alternativa, muy poco vista, y es verdad que ahí había mucho vinilo, mucho cuero, tachuelas y tal, que sería lo que posteriormente pues daría origen a la moda, tanto punk como gótica. Aunque como os digo, al principio el punk era muy, lo que llaman ahora los modernos, think. Hazlo tú mismo, ¿vale? No sé por qué estas manías de usar en el idioma español palabras inglesas, es que no lo entiendo, ¿vale? Hazlo tú mismo. Y como digo, Siouxsie fue pues una de las primeras mujeres, pues no solo en destacar como compositora y por su estética, sino por su carisma. La primera vez que ella actuó junto con la banda, pues es verdad que ellos no se habían preparado letras ni nada, que tengo que decir que esto de hecho era algo bastante común pues en los punk y tal, ¿no? Que hicieran como versiones de repente, pero que no tuvieran como sus propias canciones. Sin embargo, Siouxsie empezó a recitar poemas, dándole ese tono que ella tiene, esa voz tan especial, y pues como que la banda le siguió. La cuestión es que la tía lo rompió y a día de hoy sigue siendo un referente. Siouxsie, por supuesto, no es la única banda que ella tenía, puesto que ella tenía otro grupo en paralelo, The Creatures, es que no sé cómo bien se pronuncia, también me funarán por esto, y luego, pues posteriormente, ella en solitario. Yo pienso, sinceramente, desde mi punto de vista, que Siouxsie, entiendo que ella desde un primer momento quisiera la compañía de su gran amigo Steve para comenzar, porque a lo mejor era como en esos tiempos tan revueltos y después de todo lo que había pasado con Sex Pistols, pues que ella evidentemente necesitara un apoyo. Pero creo que Siouxsie debería haber desde el principio explotado ella por sí misma, porque ella por sí misma ya tenía suficiente carisma y era muy conocida como para haberlo podido conseguir sola. Pero bueno, me parece bien y comprendo totalmente que lo hagas apoyada en una banda, aunque luego termines peleados con todos, menos con tus amigos, y vayas cambiando de formación, te hagas un proyecto paralelo y todas estas cosas que van pasando. Pero bueno, al fin de cuentas ella era muy joven, entonces tampoco vamos a pedirle que tenga la madurez de una persona de 30. A día de hoy sigue siendo todo un referente y bueno, la mayoría, por no decir todas las mujeres que siguen el trad goth, básicamente se basan en el peinado de ella y en su maquillaje, que es muy típico de los 80. Ya sabéis que a mí particularmente el trad goth, a no ser que se haga exquisitamente bien y actualizado, no me gusta. Yo veo muchísimas mujeres con el trad goth que se maquillan de una forma bastante, digamos, sucia. Sucia en el maquillaje es cuando las líneas no están bien definidas o cuando la sombra no está bien aplicada y se ven como parches. En fin, ya sabéis que yo soy maquilladora y la verdad pues supongo que cada persona en su campo es más quisquilloso. Supongo que yo, al haber estudiado maquillaje, estética e imagen personal, puede ser que sea mucho más quisquillosa a la hora de la estética, ¿no? De que esté bien hecha, y si no, no lo hagas, ¿no? Para hacer algo mal, no lo hagas. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Como ya os digo, os recomiendo muchísimo la serie Pistols, ya no solo por los escritos, sino porque es que vais a ver ahí de vez en cuando a Siouxsie apareciendo estelarmente y veréis el momento del programa que yo me quedé en plan de joder, esto lo vi yo en su momento, bueno, en su momento no, posteriormente, pero me refiero, lo vi en el 85, 86 porque era pequeña. De hecho todavía tengo un poco de, o sea, os lo digo de verdad, era muy pequeña y me acuerdo la última vez que fui a ver a mi primo, que le dije que sepas que amé la película de Sid y Nancy, pero que sepas que todavía tengo traumas con esta escena, no os voy a decir cuál para no haceros spoiler. Y él me dice, pero ¿cómo te puedes acordar si tenías 7 años? Digo, o sea, hay
cosas que se me quedaron muy grabadas, tío, y podía ser pequeña, pero todavía la tengo como muy reciente. Es más, muchas veces me he planteado volver a ver la película y digo, no sé si estoy capacitada mentalmente para volver a ver esa escena, no por nada, sino porque amaba y adoro muchísimo a Sid Vicious y hay partes en las que sufro. De hecho, en la serie se me cayó una que otra lágrima, porque amo a Sid Vicious y lo paso muy mal cuando él lo pasaba. No sé explicaros el porqué, ¿vale? Soy un poco fangirl. Y bueno, ya os he contado el momento anécdota, me he enrollado demasiado, pero bueno, como siempre te digo, haz la triada. Me gusta, comparte y suscríbete. También puedes seguirme por mis redes sociales y recuerda que aquí se sube vídeos todos los días, ya sea directo, vídeo o short, pero hay vídeos todos los días. Si no me ves antes es porque no quieres. Y una forma de apoyar al canal es que ahí abajo hay un botón que es un corazoncito con el símbolo del dólar para que le dones a esta creadora, aunque yo te recomiendo que te hagas miembro del canal por 0,99 y disfrutes de contenido exclusivo. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.